Historia. Historia. ¿Ah? Estaba historia, geografía, matemática. Bueno, ahora hay otras nuevas que yo no las sé, ¿no? Pero estaba entre ellas la, eh, la materia que se llamaba historia. No obstante, los seres humanos, ¿no es cierto?, somos historiadores, ¿sí o no? ¿Qué le parece? Cuando nosotros nos juntamos, ¿no es cierto?, somos, yo no tanto, pero hay personas que son comentaristas, ¿no?, de lo sucedido en la trayectoria de su vida. Yo me acuerdo, acá estaba doña Mercedes presente, y cuando me juntaba con don Enrique, él empezaba de atrás, ¿no es cierto, doña Mercedes? Y contaba su historia, ¿no es cierto? Momentos difíciles, momentos gratos, tantas cosas que han pasado. Y cada uno tenemos una historia para contar. Y a veces, ¿no es cierto?, sobran las historias. Así que somos comentaristas, ¿no es cierto?, de lo sucedido en la trayectoria de lo vivido. Sobran los comentarios para pasar el tiempo, puse yo aquí. De hecho, la Biblia está llena de historia, hermano, ¿sí o no? A ver, alguno que me diga, por ejemplo, la historia de alguno en la Biblia. ¿Cómo? Pueblo de Israel, mira qué historia. Mamma mía, si hay para hablar del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel fueron unos santurrones, ¿no es cierto? Se portaron bien, hicieron todo lo que Dios les mandó. La mayoría de la historia del pueblo de Israel, Dios tiene que estar reprochándole cosas a ellos, ¿no es cierto?, por faltar a sus mandamientos. ¿Qué le parece si se hiciera una historia de los creyentes? Bueno, esa la vamos a ver, ¿sabe dónde? En el Tribunal de Cristo. Ahí va a acabar nuestra historia, digamos, clasificada. Así que la Biblia, ¿no es cierto?, está llena de historias. Tenemos la historia, cuando los chiquitos se le enseñan, ¿no es cierto?, la historia, por ejemplo, de un hombre, Sansón, y la historia de Liga, y tantas historias. Y estas historias en las Escrituras son reales, verdaderas, y son benéficas, hermanos. De hecho, Dios no las dejó como cualquier otro libro, estas historias estampadas en las Escrituras, para entretenernos o para pasar el tiempo. Es distinta la historia que está anotada en la Escritura, ¿no es cierto?, para cada uno de nosotros. Y Dios ha querido, ¿no es cierto?, que por medio de la historia de la Biblia, nosotros conozcamos quién es Dios, quién es el hombre, qué es el pecado, qué es la gracia, qué es la fe, qué es la misericordia, qué es el cielo y qué es el infierno. Y así, tantas cosas, ¿no es cierto?, que la Escritura nos pone de manifiesto. Así que no es un libro de entretenimiento, ¿no es cierto?, o para pasar el tiempo, sino para que por su historia, ¿no es cierto?, haya llegado al cambio de tantas vidas. ¿Qué le parece? Su vida, usted nota que su vida ha cambiado por la historia de la palabra y el espíritu. ¿Lo notamos, hermanos? Claro que sí. Tenemos una historia, ¿no es cierto?, a nuestro favor, podríamos decir, y es una historia, ¿no es cierto?, no con poco peso, sino con un peso espiritual real, ¿no es cierto?, para cada uno de nosotros. Y yo en esta oportunidad quisiera compartir una historia de vida cambiada totalmente, porque ese es lo importante. Nosotros traemos una trayectoria de vida, un historial de vida, ¿no es cierto? Y como decía Yuyi, cuando hemos sido anotados en el libro de la vida, ¿qué ha pasado ahí? Veníamos hasta acá y la historia de nuestra vida ha tomado un giro, hermanos. Aunque seguimos, ¿no es cierto?, con lo que somos, seguimos con todas nuestras responsabilidades civiles en este mundo, pero la historia de nuestra vida ha cambiado, hermanos. Ha cambiado totalmente, como la que vamos a ver en esta noche. De hecho, vamos a leer un versículo. Mire lo que dice Pablo, 2 Corintios, la carta a los Corintios, capítulo 5, verso 11, ¿no?
Dice de esta manera. Perdón, 2 Corintios 5, 17. Ahora sí. Dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Y hay un cambio, notamos un cambio. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Es claro el versículo, hermanos? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron. Lo que era antes yo, lo que era usted, hermano. Cuando usted conversa con alguna persona y dice, yo me convertí a Cristo, y yo me he encontrado con mucho de eso. Y pone a Cristo en sus labios, y que Él se ha convertido, y que Él conoce a Cristo, pero su vida no manifiesta nada de Cristo. Su vida no ha cambiado en nada. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué dice usted? ¿Ah? ¿Qué decimos? ¿Duda usted de una salvación así? Cuando hemos venido a Cristo, dice Pablo, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Hay un cambio de vida, hay un cambio de historia. Vamos a 1 Corintios, capítulo 6, perdón, versículo 11. Dice, Pablo está hablando, ¿no es cierto?, de la situación de algunos hombres en el mundo, y habla de los ladrones, habla de los avaros, habla de los borrachos, de los maldicientes. El verso 10 dice así y antes también. Pero mire lo que dice en el verso 11. Y esto erais algunos. ¿Ah? Se ve que Pablo estaba hablando a una multitud, pero no se refiere a todos ellos, ¿no? Porque Pablo le dice, y esto erais algunos de vosotros, algunos de los que están aquí, que se han convertido a Cristo. Y mire lo que le dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir Pablo? Ha habido un cambio de vida, ha habido un cambio en la historia de nuestra vida. Bueno, ya tenemos encabezado más o menos el tema, ¿no? Historias de la vida. Y ahora vamos a ir al verdadero cambio que el Señor y su Evangelio, ¿no es cierto?, producen en cada uno de nosotros. Y cómo cambia una vida cuando llega a Cristo, cuando Cristo llega a una persona, porque más bien dice la persona que Él es el que nos ha llamado. ¿Ah? Así que el llamamiento es de Cristo. Vamos a Lucas, hermanos, para sacar algunas enseñanzas allí. Lucas capítulo 8, versículo 26. ¿Quién no conoce este pasaje, no? Cuando ya lo mencionamos, ya viene a nuestra mente porque se ha repetido muchas veces. Dice el endemoniado Gadareno, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Dice que el Señor puso en marcha la tripulación del otro lado del mar y pasó. Si ustedes leen del versículo 22 al 25, ¿no es cierto? Viene con sus discípulos y aún se manifiesta en medio de la tempestad del mar. Y pasa el Señor, ¿no es cierto?, seguramente sabiendo lo que iba a suceder, sabiendo que Él le esperaba allí, a la otra ribera. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, dice, y no moraba en casa, sino en los sepulcros. Una persona totalmente con una historia, ¿no es cierto?, oscura en su vida. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes.
porque mandaba al espíritu inmundo que saliese apoderado de él. Y le ataban con cadenas y con grillos, pero rompía las cadenas, ¿no es cierto? Era impelido por el demonio a los desiertos. La fuerza del demonio, ¿no? Dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y le dijo Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir a la vida. Atención con esto. Lo vamos a recordar en medio del mensaje. ¿Por qué los demonios, no es cierto, demandaban al Señor que no los mandase a la vida? Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase ir, entrar en ello, y les dio permiso. Y los demonios, dice, salidos del hombre, entraron en los cerdos. Y el hato, dice, se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Todos los cerdos. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso a la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre que había salido de los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Quién no iba a salir a ver esta noticia, no? Este hombre habitaba allí en esa región y era el terror del medio ambiente en la humanidad en aquel lugar. Un loco, dice que le ataban con cadenas, con grillos, y los rompía. Nadie se podía acercar a él. Y cuando escucharon, ¿no es cierto?, esta noticia, salen a ver. Somos curiosos los seres humanos. ¿Ah? Y como dice alguno, nos dicen que las vacas vuelan y nosotros miramos para arriba. Queremos saber todo. Pues, seguimos. Y los que habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. No era solamente un milagro, hermanos, que le sacó el demonio, sino que el Señor salvó a aquella persona de esa situación y en su vida eterna. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos les rogó que se marchase de ellos. Vaya, es lo que somos los seres humanos. Y dice, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre que había salido de los demonios le rogó que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, qué raro, ¿no? Uno que quería seguir al Señor y estar con él, le dice, no, mira, vas a hacer esto, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. Este relato, ¿no es cierto?, está en los tres evangelios, Lucas, Mateo y Marcos. Seguramente en el relato encontramos alguna variante. ¿Ah? ¿Vos has encontrado variantes, Víctor, cuando lees un relato en un evangelio? ¿No? Claro, uno lo cuenta de una manera, otro lo cuenta de otra. Dos de ellos decían que eran dos endemoniados. ¡Apa! Acá parece que entramos en una duda sobre la Escritura. ¿Cómo el Señor se contradice en la Escritura? No. Nunca el Señor se va a contradecir en la Escritura. ¿Ah? Lucas se refiere a uno. Bueno, no creemos que esto sea, ¿no es cierto?, ocasión para una discusión, sino como algún comentarista, yo estudiando, ¿no es cierto?, rescaté esto. Dice, son cuestiones de detalle. ¿Ah? Mateo habla del Señor de una manera, ¿no es cierto?, como rey. Marco lo pone de otra manera, como siervo. Lucas de otra, y Juan habla del verbo amar. ¿Se da cuenta? Pero no hay contradicción en ninguno de ellos. Así que hayan sido dos hermanos o uno, ¿no es cierto? Lo que se refiere a la Escritura era que un hombre con tremendos problemas en su vida. ¿Qué le parece? Usted hizo una imagen así mientras que leíamos el estado de este hombre, ¿no? Impelido por los demonios, poseído por los demonios, ¿no es cierto? La situación tremenda que este hombre estaba viviendo, ¿no? Dice, andaba sin ropa,
no vivía en casa, habitaba en los sepulcros y todas estas cosas. Vivir bajo posesión demoníaca, hermanos, no es nada de jugársela con tal situación, puse yo aquí. No es una situación fácil. A nosotros nos ha tocado ver, ¿no es cierto?, personas que están impelidas por los demonios y están fuera de sí. Bueno, ¿qué dice Juan 10:10? ¿Ah? Del enemigo, del demonio mayor. ¿Qué es lo que dice? El diablo. Y eso es lo que hace. Acá lo vemos en este personaje, ¿no es cierto? Impelido por los demonios, poseído por él. Mire la situación que le estaba haciendo vivir. Es que el diablo dice no ha venido sino para matar, para hurtar y para destruir. Y como dijera alguien, ¿no? Te ofrece mucho, te da poco y te lo quita todo. Ah, ¿cuánto ofrece el mundo el diablo en este mundo, ¿no? Cómo pantallea tantas cosas, ¿no es cierto? Porque dice que él es el príncipe de la potestad del aire. Él está gobernando este sistema, un sistema corrupto, un sistema bajo pecado, ¿no? Por el relato bíblico ya descubrimos, ¿no es cierto?, la situación del personaje. El relato nos pone de cara frente a una persona que no es normal. ¿Qué le parece? Se nota enseguida en medio de la sociedad. Miremos algunas de sus anormalidades. La primera dice que estaba desnudo este hombre. La segunda cosa dice que no moraba en casa, sino en sepulcro. A ver, vamos a hacer una pregunta, a ver si estamos despiertos y atentos. Usted agarra la reposera, el coche, ¿no es cierto?, el termo acá abajo del mate y dice, me voy al cementerio, allí me siento. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? No es un lugar para habitar. Está bien, vamos allí, reverenciamos ese lugar, digamos, por los muertos que hay, ¿no es cierto? Pero no nos da muchas ganas de estar. Sin embargo, los demonios, dice que llevaban a este hombre, ¿a dónde? A habitar en los sepulcros. Y si no, dice que lo sacaba a los desiertos. El enemigo lo lleva a aquel lugar, ¿no es cierto?, donde no se puede respirar otra cosa que muerte. El enemigo no ha venido sino para matar, hurtar y destruir. Siempre que el enemigo actúa en una persona, por más normal que se lo vea, hermanos, si no ha habido un cambio de vida, un cambio de historia en su vida, ¿no es cierto?, el enemigo lo está llevando camino ¿a qué? A la muerte. ¿Ah? A un lugar, a un juicio eterno. Seguramente su condición de higiene, ¿no es cierto?, que tenía este hombre, ha sido totalmente deplorable, ¿no? De una situación fea. ¿Qué le parece a usted? Dice que andaba, ¿cómo andaba? ¿Vio alguna persona desnuda en medio de la sociedad alguna vez? Totalmente desnuda, haciéndose encima y como dice mi hermano, ¿no? Dice, seguramente este hombre andaba con su popó encima. Yo he tenido oportunidad, ¿ah?, de ver personas así. Estaba en Bolivia esperando a mi hermano Abel, ¿no es cierto?, había comprado unas masas y pasa un hombre en medio de la sociedad, una ciudad grande, con su botella de alcohol, totalmente desnudo y haciéndose encima. ¿Sabe qué impresión fea causa? Este hombre estaba así, en esa situación, estaba fuera de control, no había control en su vida. Terrible y vergonzoso, ¿no es cierto?, esta situación. Nos imaginamos ni hablar de familiares, ni hablar de amigos, ¿ah?, y mucho menos de tratos sociales serios con él. ¿Quién se le acercaría? ¿Ah? ¿Qué le parece? ¿Usted se le acercaría a una persona de esa a tener un trato con él? No, siempre se le rehúye. Y es una persona marginada de la sociedad. Aquí se acaba toda posibilidad, ¿no es cierto?, humana y de relación. Esto pasa a ser como comúnmente decimos, ¿no es cierto? Esto sería como una lacra humana. Y no solo esto,
porque solo hemos hablado de su persona, ¿no es cierto? Ahora veamos lo que representa este hombre en la sociedad. Dice que le querían sujetar con cadenas y grillo y los despedazaba. Yo me cuesta entender esto, ¿no es cierto? Como un hombre atado con unas cadenas fuertes seguramente, ¿ah? Y con grillos, y dice que los despedazaba. Es la fuerza del enemigo. El enemigo es más poderoso que nosotros, hermanos. A veces nosotros creemos que... Yo he visto a muchas personas, ¿no es cierto? Y en reuniones llamadas evangélicas, con errores tremendamente, y queriendo retar al diablo y echarlo afuera. No se juegue con el diablo. Dice en la Escritura que algunos ángeles no quisieron disputar con él, ¿ah? Porque el diablo es poderoso y nosotros debemos tener cuidado. ¿Qué dice la Escritura? ¿Ah? Dice allí, si no me recuerdo mal, Pedro, creo que resistía a ¿quién? Al diablo, y huirá de vosotros. Presentarle resistencia. No lo dejes que se acerque. Era el terror del pueblo, nadie se le acercaba porque esto significaba muerte. Bueno, un poquito de la historia de la vida de este hombre. Pero ahora entra en escena un personaje, ¿no es cierto?, que ha venido para hacer historias diferentes. ¿Cómo me gustó esto, hermanos? Entra un personaje que va a cambiar la historia de esta vida. ¿Ah? Ya usted se lo está imaginando. Cuando dice que llegó Cristo, el Señor a la tierra de los Gadarenos y dejó su barca, ¿no? Dejó su barca y se encaminó a encontrarse con este hombre. Ya venía, dice el Señor, reprendiendo a este espíritu diabólico, ¿no es cierto?, que saliera de este hombre, porque dice que hacía mucho tiempo y el Señor, ¿no es cierto?, sabía cuánto llevaba sufriendo este hombre. Y va a presentar uno de sus más grandes milagros. Así que ha venido para hacer historias diferentes, historias nuevas, historias reales en nuestra vida. Lo que veníamos viviendo, como dice Pablo, ¿no es cierto? Esto erais algunos de vosotros, pero ahora ya habéis sido cambiados. Ya habéis sido, me gusta esta palabra, santificados, sacados de ese camino del error, ¿no es cierto? Y puestos en otra situación. Y esto es lo que ha venido a hacer el Señor, ¿no es cierto?, con este hombre. E historias eternas. Y dice que bajó de la barca. Y me llamaba la atención aquí. ¿Para qué utilizaba la barca el Señor? A ver. ¿Para qué utilizaba las barcas? El Señor se ponía una mallita, una tanquita o una... ¿ah? Y se iba a la playa y se iba... No estoy criticando. No me va. ¿Hacía eso el Señor? ¿Para qué usaba las barcas el Señor? Como escenario para predicar el Evangelio. Como una situación, ¿no es cierto?, de marchar con sus discípulos para, si ustedes leen del verso 22 al 25 se van a dar cuenta, está navegando el Señor en medio del mar y se levanta una tormenta, ¿ah? Y el Señor demuestra una situación de fe. Eso es lo que el Señor hace. El Señor utilizaba el mar, hermanos, ¿no es cierto?, para demostrar su poder, ¿ah? Y para el beneficio de cuantos en esta tierra. Un escenario para el Evangelio puse yo aquí y para manifestar su poder, ¿no es cierto? Y lo primero que hace es el encuentro con este hombre. No vino al azar. Por eso el Señor mandaba, dice, subamos la barca, pasemos al otro lado. Él sabía que de este lado se hicieron milagros, que en el mar se iban a hacer milagros y que al otro lado se iba a hacer otro milagro. Aunque después, rechazado por la gente, ¿no es cierto?, tiene que volverse a subir a la barca, ya lo vamos a ver, y volverse. ¿Qué le parece? Si hubiera sido la situación suya o la mía, al encontrarse con una persona así, ¿hubiera ido usted de frente a la persona? Pregunto. Cuando usted encuentra a una persona en esta situación, ¿qué hace? ¿Qué hacemos todos? ¿Qué hago yo? Tomamos la tangente, ¿no? Nos vamos por el otro lado. No queremos enfrentarla.
Pero Cristo dice que se bajó de la barca y fue derecho al hombre. Fue derecho a este personaje impelido por los demonios. Es que Cristo ha venido para eso. Cristo tiene autoridad, ¿no es cierto? Y Cristo es totalmente soberano sobre todas las cosas, aún sobre los demonios y sobre el diablo. Porque todo se le tiene que sujetar a él y todo está bajo el mando de su poder y de su palabra. Dice la palabra del Señor, yo para esto he venido, para dar, ¿no es cierto?, liberación a las personas que están y cautivos en el pecado y en esta situación. Dice que este hombre, al ver a Jesús, ¿qué es lo que hizo? Gritó. Pegó un grito. Aquí nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de la soberanía del Señor sobre todas las cosas, aún sobre los demonios. Este hombre dice que hablaba impelido por los demonios. Y dice que le dijo, ¿qué tienes conmigo? ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice el endemoniado? ¿Hijo de quién? Del Altísimo. Los demonios conocen a Jesús. Los demonios conocen quién es Cristo. Los demonios conocen, hermanos, el poder que el Señor tiene. Dice un versículo por allí, no lo anoté, dice que el diablo cree y qué, y tiembla, pero ¿qué? No se convierte. Qué rebeldía en el corazón de este ángel de luz. Qué rebeldía. No quiere humillarse. Y si prestamos atención, ¿no es cierto?, nos daremos cuenta del conocimiento de los demonios sobre el poder que el Señor tiene sobre ellos. Vamos al versículo 28, vamos a repasar hasta el 32. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no nos atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas, como dijimos, y grillos, pero rompía las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. ¿Qué situación? Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Me detengo un poquito acá, ¿no? Bueno, acá estamos viendo la situación, el encuentro del Señor, ¿no es cierto? El diálogo que tuvo el Señor con los demonios, era, porque el hombre estaba poseído. Él actuaba y hablaba, ¿no es cierto?, impelido por los demonios. Pero me llama la atención, ¿no?, cuando dice que el Señor le está pidiendo que salga de ellos. ¿Ah? ¿Y qué dice acá? ¿Qué le piden los demonios? No nos mandes a dónde. ¿Cómo será la Biblia? Cuando los mismos demonios que son dueños o son los que le pertenece ese lugar, le piden al Señor que no los mande a la vida. ¿Qué le parece? Yo no sé si todos los que estamos acá somos del Señor esta noche. Ojalá que sí. Pero si hay alguna persona que no conoce a Cristo, el destino de la persona sin Cristo, dice la palabra, es ¿a dónde? Al infierno, al abismo. Y el abismo, si usted lo estudia, es un lugar más oscuro que el infierno y más terrible. Y ellos mismos, que son los que van a ir al infierno, se adelantan a decirle al Señor, no nos mandes al abismo, Señor. Es terrible ese lugar. No queremos estar ahí. Dice, había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Bueno, aquí encontramos, ¿no es cierto?,
la situación de los demonios y el encuentro de Jesús. Pero voy terminando, ¿no es cierto? ¿Cuál es el resultado? Y esto es lo más glorioso, podríamos decir, de este pasaje. Lo que más nos debe llamar la atención en esta hora y siempre, ¿no? Dice que el verso 35, y los que apacentaban los cerdos, verso 34, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso a la ciudad y en los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre a quien había salido los demonios, dice, sentado a los pies de Jesús, vestido en cabal juicio, y bueno, dice, tuvieron miedo. Ahora, ¿cómo se entiende a la gente? ¿Qué le parece a usted? ¿Se da cuenta que, no sé si a usted le ha pasado, yo he dicho muchas veces, no, a este tipo no lo entiendo, che. No es que yo siempre tenga la razón, porque la quiera tener, pero este tipo no lo entiendo. Tiene una situación, ve la otra y siempre está desconforme, digamos, ¿no? ¿Qué les parece? Esta misma gente que habían visto a este hombre y que comprobaban la situación de este hombre era el terror del pueblo. Pero ahora vienen, ¿no es cierto? Y encuentran al loco este, ¿no es cierto? Podríamos decir así. ¿Cómo lo encuentran? Dice que estaba sentadito. Ya estaba vestido. Estaba en su juicio cabal. Y lo mismo dice, y tuvieron miedo. ¿Se da cuenta cómo somos los seres humanos? Leamos el verso 36. Dice, y los que habían visto y los que lo habían visto, le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Dice que había gente que daban testimonio que este hombre había sido cambiado, que había sido sanado, podríamos decir, y que había sido salvado. Como diciendo, esto es real. Nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos. Qué lindo, ¿no? Cuando se puede comprobar el cambio de una persona y decir, este verdaderamente se ha convertido a Cristo. Sí, hermanos, el testimonio en nuestra vida vale tanto o más que nuestras palabras. Yo conozco a Cristo, yo sigo a Cristo, yo hago esto por Cristo. ¿Y qué es lo que dice nuestra vida? ¿Ah? ¿Qué es lo que dice nuestra vida? Verso 37, para ir arrimándonos al final. Miremos la reacción. Dice, entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos les rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo es el Señor? Todo un señorito. A donde se le repele, ¿no es cierto? Y no se le quiere retirar, el Señor hace la venia y me dice, está muy bien, hasta luego. Le dijeron, retírate de acá, a pesar de lo que había hecho. ¿Ah? Y el Señor dice, subió a la barca y se fue. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que daba a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna adentro. Pero más abajo sigue la palabra. Como dice, más el que no cree, ya ha sido condenado. A donde se le rechaza al Señor y se le presenta resistencia, el Señor se retira, hermanos. Qué lamentable. Esto es una advertencia, ¿no es cierto? Para cada alma que no ha conocido al Señor. Y aún a los creyentes. ¿Sabe qué? El Señor en esta hora está haciendo una cosa. ¿Ah? ¿Qué es lo que hace el Señor? A la iglesia de este momento. ¿Ah? Golpeando la puerta. Y eso dice la Escritura. ¿Será, hermanos, que nos estamos alejando de la verdad y del camino? ¿Será que le estamos presentando resistencia al Señor? Yo me hago la pregunta. La iglesia de la Odisea no da otra condición, ¿no es cierto?, de vida espiritual. Una vida, dice, mezclada, mitad y mitad, ustedes ya saben, y dice, se ha mezclado y ahora el agua es tibia, a mí me da náuseas. Y el Señor sigue llamando porque está afuera y quiere entrar adentro. Termino.
¿Ah? Dice, le pidieron que se retirara y yo puse acá una pregunta, ¿por qué será? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les interesaba más a esta gente? ¿Un loco sano, un loco que era el peligro del pueblo, no es cierto? ¿O qué otra cosa? Muchacho. Seguramente, yo leí en el comentario, me despertó, me abrió los ojos. Dice, ellos pensaron que el Señor había invadido el derecho de la propiedad privada. Les había arruinado el negocio. 2.000 chanchitos. Oh, ¿cuánto será, no? No sé si hay alguno acá que puede tasar. ¿Qué te parece, Samuel? Mucha guitita, ¿no es cierto? Y entonces no les gustó a ellos. Dice, andate de acá. Qué lamentable, hermanos. Esto nos habla, ¿no? De un corazón tomado por lo material, ¿no es cierto? Que a veces puede ser más preferido. ¿Cómo dice el Señor? Donde estuviere vuestro tesoro, estará vuestro corazón. El corazón de ellos estaba en los chanchos, no en el milagro que habían visto. Oh, tendrían que haber alabado a Dios. Tendrían que haber saltado y decía, gracias Señor, mira este hombre, no había medicina, no había nada que lo pudiera cambiar. Termino, verso 38 y 39. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Dios con él. ¿Qué te parece? Si el Señor hiciera un milagro, bueno, el Señor ha hecho el milagro en nuestra vida, nos ha cambiado y por eso estamos acá. Pero dice que este hombre, ¿no es cierto?, en semejante situación y ver lo que el Señor hizo con él, dice, déjame estar contigo, Señor. Quiero estar contigo, quiero seguirte. Y seguramente él pensaría, situaciones difíciles se van a presentar en la vida. Y si este me ha solucionado este problema, me va a seguir. Y el Señor dice, no, no, conmigo no. ¿Es que el Señor rechaza, hermanos? ¿Ah? No, pero el Señor quería otra cosa, que es lo que quiere de mí y de ti. Dice, anda y volvete, porque si él se iba con el Señor, el testimonio que él da, ¿no es cierto?, en medio de la ciudad y en medio de sus parientes, no se podría haber extendido. A lo mejor los otros pensarían, y el loco desapareció, no está más, se murió. Pero fíjense lo que puede hacer un alma, ¿ah?, con una historia de vida cambiada. Dice que salió por toda la ciudad, ¿ah?, y fue a su familia. Y dice, y él contaba cuán grandes cosas ha hecho Cristo conmigo en este día. Tenemos una historia de vida cambiada nosotros para contarle a otros. El mundo no atiende. El mundo sigue con su rutina, hermanos. ¿Ah? Sigue con sus cosas. No ha tenido el cambio en su vida, una historia de vida cambiada. Nosotros la tenemos. Y si el Señor no nos ha venido a buscar hasta esta hora, ¿sabe por qué yo pensaba esto? Porque hay alguna alma nueva todavía por ahí dando vuelta. Y quiere que vos y yo se la contemos. La historia y el cambio de vida que Él puede producir. La esperanza gloriosa que el Señor nos ha dado. ¿Ah? Estos días estábamos en Berti allí, ¿no es cierto? El jueves fuimos otra vez. Y cómo nos gozábamos con los hermanos. Una reunión familiar, así. ¿Ah? Y los nuevos preguntan, ellos tienen dudas todavía, ¿cierto? Y uno tiene que ir haciendo discípulos, esa es la tarea. ¿Ah? ¿Y cómo se gozaba esta gente? Dice, yo esto no lo sabía antes, y ahora voy entendiendo. Decía esta hermana ahí, estaba Gisela también con unas dudas, nos hizo una pregunta, ¿ah?, y dialogamos con la palabra en la mano, reafirmando nuestros estamentos de fe, para que no haya confusión, hermanos, y para que la vida eterna que Cristo nos ha dado sea un gozo en cada uno de nosotros. Historias de vida cambiada. ¿Cristo ha cambiado tu historia? ¿La ha cambiado? Nadie dice que sí. ¿Qué pasa? ¿No cantás este himno vos? Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser. Viniendo a mi vida el Señor, hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener,
la paz que me trajo su amor. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, do solo encontré confusión. Mis errores pasados Jesús los borró, cuando Él vino a mi corazón. Ni una sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor, porque Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Dice que Él vino donde estaba el endemoniado. Se bajó de la barca y fue a su encuentro. Soy feliz, dice, con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Que Dios bendiga nuestros corazones por su palabra. Amén.